Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título del video, esto es Génesis 6, ¿ok? Y esto es por lo que el Señor Yahabushai nos dijo aquí en Mateo 24 y 36, las señales del fin. Ok, eso vamos a empezar. Dice, pero el día y la hora nadie sabe. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, y eso es claro. Ok, nadie sabe cuándo cuando el Señor Yahabushai va a venir y nos va a rescatar. Y sabemos por profecía, ok, que estamos en los tiempos en el que el Señor ya viene. ¿Ok? Por todas las cosas que ha pasado, diferentes profecías, ¿ok? Las guerras, ¿ok? Y el imperio donde estamos, ¿ok? Nosotros recibiendo esta verdad, ¿ok? Eso dice versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ok? Y esto, si tú lo ves así, no tiene nada de malo con que tú estés comiendo, bebiendo, casándote, ¿ok? Dándote en casamiento, pero, ¿ok? Lo que pasa es que Noé estaba viviendo en una época donde había maldad, igual que hoy en día, porque hay maldad. Y la maldad que estaba pasando era principalmente por los líderes, ¿ok? Que vamos a ver en Génesis 6, ¿ok? Porque todo esto, relato de las escrituras y todo eso, cuando vemos Génesis 1, vemos la creación junto con Génesis 2, ¿ok? Y Génesis 1 y 2 te relatan el cuento o cuando apareció el hombre, ¿ok? Que ese hombre fue Adán, que Adán representa al primer hombre que fue levantado para gobernar, no diciendo que no había otros hombres, no, porque los hombres se crearon, o las otras personas se crearon en el quinto día. Pero Adán en el sexto día fue levantado de entre toda esa gente que se había creado en el quinto día para gobernar, ¿ok? Porque el Señor lo levantó y le puso su espíritu para estar arriba ¿ok? Para ser el líder, ¿ok? So, voy a acabar de leer aquí en Mateo 24 y 36, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, eso como comentamos que Noé estaba pronunciando que iba a venir un diluvio. Ok, ellos estaban en la casa de banquete, ellos estaban disfrutando, no sabiendo ni creyendo, ok, que el Señor iba a traer una tempestad. Ok, ¿por qué? Por el mal, por la maldad que se veía, que estaba. Ok, eso nos va a llevar a Génesis 1, Génesis 6 y 1. Ok, y Salakia, no acabé de decir el punto, ok, porque después de que se creó el mundo y se creó al hombre, ok, tenemos Génesis 3. Y Génesis 3 te da el cuento de la serpiente. Ok, ahí después de que se creó el mundo, el hombre, viene la serpiente, porque la serpiente es bien importante, ok, en esta película del Señor, ok, y eso me recuerda a buscar qué es el antagonista, el protagonista, perdón, protagonista y antagonista, ok, eso dice. En una obra literaria, una película, una obra de teatro o cualquier historia narrativa, ¿ok? Que son las escrituras, dice, el protagonista y el antagonista son dos de los personajes principales que desempeñan roles opuestos y cruciales en el desarrollo de la trama. Por eso es que tenemos Génesis 1, Génesis 2 y después Génesis 3. ¿Ok? El cuento de la serpiente, el antagonista. ¿Ok? Dice, aquí te explico sus funciones. El protagonista es el personaje principal de la historia. En este caso es los hijos de Dios. La trama gira en torno a él o ella. ¿Ya ves? Los lectores o espectadores suelen seguir la historia a través de los ojos del protagonista y se identifican con sus experiencias y emociones.
Ya ves, porque este libro solo es para los israelitas, para los hijos de Dios. Ok, ahora las otras naciones están escritas aquí, pero para relatar historia y sentencias en contra de lo que ellas hicieron. Ok, con el protagonista. Ok, dice experiencias y emociones. Dice, el protagonista generalmente tiene metas, deseos o conflictos que impulsan la trama y el desarrollo como personaje. Pueden ser héroes, heroínas o personajes complejos con virtudes y defectos. ¿Ya ves? Y el antagonista es el personaje o fuerza que se opone al protagonista y crea conflicto en la historia. ¿Ya ves? El antagonista puede ser un villano, un enemigo, un obstáculo o incluso una fuerza natural o abstracta que representa una amenaza para el protagonista y sus objetivos. El antagonista está en conflicto directo con el protagonista y su objetivo suele ser frustrar los planes o deseos del protagonista. ¿Ok? Y yo había leído otras, a ver si lo tengo aquí, porque yo lo había guardado. Oh, sí, aquí lo tengo, man. Ok, so dice, ¿qué es el protagonista y el antagonista? Y sabemos y hemos entrado en el antagonista. Lo vamos a leer otra vez, porque a veces ChatGPT te da respuestas, diferentes. No diferentes, sino que hay veces que te las da más elaboradas y hay veces que te las resume y no da un buen detalle. Dice, ¿qué es el protagonista y el antagonista? El protagonista y el antagonista son dos roles clave en una historia, ya sea literatura, cine o teatro u otras formas de narrativa. Protagonista. El protagonista es el personaje central de la historia. La trama suele seguir sus experiencias, desafíos y transformación a lo largo de la narrativa. ¿Ya ves? El protagonista generalmente es el personaje con el que el público, el lector, se identifica o sigue con mayor interés. El antagonista es el personaje o fuerza que se opone al protagonista. Puede ser un individuo o grupo de personas, una entidad, una situación o incluso un conflicto interno. Y en Génesis 3 y 15 nos explica que la serpiente y la mujer, su descendencia, iban a tener, conflicto, enemistad. Y después que vino Génesis 4, Caín y Abel. Ahí se ve la primera seña de enemistad. Aunque Caín no era directamente descendiente de la serpiente, su espíritu sí. Su espíritu sí. Y después que viene Génesis 5. Génesis 5 son los descendientes de Dios, de los hijos de Dios, de los adamitas. Pero vamos a acabar de leer algo aquí rápido. Dice, puede ser un individuo, un grupo de personas, una entidad, una situación o incluso un conflicto interno. Porque a lo largo de la historia y las profecías nosotros sabemos y entendemos que el Señor tiene un pleito con una nación, y esa nación son los edomitas. Los edomitas actualmente están reinando. Porque como está escrito en 4 Esdras 6, que el fin del mundo es Esaú y el principio del que sigue es Jacob. Diciendo que iban a ser la última de las naciones antes de que venga el reino del cielo, que le pertenece a los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Dice, el antagonista crea los obstáculos y conflictos que el protagonista debe superar para alcanzar sus objetivos o resolver el conflicto central de la historia. ¿Ya ves? Dice, en muchas historias el conflicto principal se desarrolla debido a la lucha entre el protagonista y el antagonista, lo que agrega tensión y drama a la trama. Sin embargo, no todas las historias tienen un antagonista claramente definido. Y en las escrituras sí, porque el Señor lo ha dicho, y hasta está escrito en Eclesiástico 33, que 33, que el Señor crea dualidad, frente al bien está el mal, frente al protagonista está el antagonista, y esto lo creó el Señor
para un fin, para perfeccionar a sus hijos, ¿ven? A los hijos de Dios. ¿Ok? Esta es su sabiduría del Señor, es su propósito. ¿Ok? Para enseñarles, ¿ok? Para darles una buena lección de si haces el mal, mira cómo te va. Y mira en qué situación estamos, ¿ven? ¿Ok? So, continuando aquí en Génesis 6. Ok, porque estábamos mencionando Génesis 5. Ok, que Génesis 5 fue los hijos de Dios. Ok, como en Génesis 4 está Caín y Abel. Y más abajo te explica los descendientes de Caín, los hijos del maldito. Ok, y en Génesis 5 descendientes de Adán, los adamitas, que adamitas son igual a los hijos de Dios. Ok, te dan la descendencia. Y después que viene Génesis 6. Ok, so vamos a empezar con Génesis 6, man. Alright, so dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ok, y estas hijas de los hombres eran de las demás naciones, ok, porque las escrituras hablan clasificaciones. Hay 3 clasificaciones de hombres, que es los hijos del impío, Salakia, o disculpen, primero son los hijos de Dios, los hijos del impío y los hijos del hombre, que son las demás naciones, que también son conocidos como animales o como muertos. ¿Ok? Y eso lo hemos explicado varias veces. ¿Ok? Porque animales, ellos andan según sus instintos. No se les fue dado una ley para que ellos puedan abstenerse de esos instintos. ¿Ok? Muertos, porque los muertos no han recibido ese espíritu, esa sabiduría que el Señor le dio a Adán. ¿Ok? Eso espiritualmente están muertos. ¿Ok? Por eso la escritura en Proverbios 21 y 16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a la congregación de los muertos, diciendo que se iba a comportar como un pagano, porque te has caído de los caminos del Señor, lo que Él mandó. ¿Ok? Y de eso vamos a entrar. So dice: viendo que los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. ¿Ok? Y las escrituras nos hablan de las mujeres. ¿Ok? Porque mujeres son una trampa. Han hecho caer a reyes. ¿Ok? Como vamos a ver aquí. ¿Ok? Este es Eclesiastes 7:25. Dice: dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Ok, aquí viene el punto. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. Ok, y esto, ¿por qué pasa? Por la belleza de una mujer. Ok, porque como creo que no la puse aquí. Creo que no la puse. Pero sí, la tengo en el busque, aquí, hermanos. La tengo aquí porque la busqué. Ya, este es no desees la belleza de una mujer. Este es Eclesiástico 25. Ok, Eclesiástico o Sirácides 25. Y aquí 21, Eclesiástico 25 y 21. Dice: no te dejes seducir por la belleza de una mujer, ni la desees. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es una trampa. ¿Ok? Que hemos visto a lo largo de la historia. Vimos a Adán, vimos a Sansón, vimos al rey Salomón. ¿Ok? Por querer complacerlas. Y hay otro, en los apócrifos hay un ejemplo. Ok, eso aquí nos está comentando en Génesis 6
que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Ok, eso nos los está contando porque ahí cayeron en la trampa. Ok, porque como vamos a seguir leyendo, dice, y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Ok, son una trampa, cuyas manos son cadenas. Ok, su belleza. Right? Dice, el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresada. ¿Y por qué sabemos que eso fue su error? ¿Ok? Porque como dice aquí, y vamos a continuar leyendo, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? No porque estaban haciendo el bien, sino porque estaban haciendo el mal. ¿Ya ves? Como dice aquí, el que agrada a Dios escapará de ella. En Eclesiastes 7, 25 o 26. Dice, el que agrada a Yahweh, Bahashem Yahushai, escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? ¿Cómo le agradas al Señor? Esta sabiduría 7:27 es única y sin embargo lo puede todo. Sin cambiar ella misma, todo lo renueva. Y esto está hablando de la sabiduría. Dice, y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace amigas de Dios para que hablen en nombre de Él. Son profetas. Dice, pues nada, aquí viene el punto, pues nada es tan agradable a Dios, al Padre Yahweh, y Yahushai, como el hombre que vive con la sabiduría. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Esto es Proverbios 1 y 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Porque, por ejemplo, tú estás en una situación así, y se te acerca una mujer bonita. Y yo lo he pasado, hermanos. Ha venido una mujer y ha querido tener show conmigo, pero ¿qué crees? Que es casada. Entonces, ¿qué haces? Tú temes al Señor y pides porque te aleje de eso. Pides que te lo quite y el Señor lo quita. ¿Por qué? Porque temes que el Señor te vaya a hacer algo. Por eso es que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Tú pides para que el Señor te asista en esa situación. ¿Ya ves? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Tú, si eres necio, tú vas a ir y te vas a acostar con ella porque tu carne lo siente mucho. ¿Ya ves? O pon tú que no sea casada, no tenga, pero tú estás haciendo, pero sabes que su belleza puede ser un tropiezo, porque tú conoces cómo es tu corazón, cómo es tu espíritu, y te puedes ir como lo llaman, encular o enamorar de esa mujer por su belleza. ¿Y ahora qué va a ser? Va a ser una distracción. Si apenas tienes tiempo para ti, solo le pides al Señor porque te quite de eso, lo niegas. ¿Ya ves? Dice, alright, ahora aquí, en Primera de Esdras 4 y 13, o Primera de Esdras 4, aquí está básicamente 3 hombres escribiendo sentencias sabias, y ustedes, hermanos, pueden leerlo, pero una de esas sentencias, o básicamente las sentencias, estaban escribiendo qué era lo más poderoso, que era lo más fuerte. Y en una de esas sentencias, uno escribió, el vino es el más fuerte. Otro escribió, el rey es el más fuerte. Y otro escribió, la mujer. Salaque, hermanos. Y creo que lo voy a tener que sacar. Porque no lo quiero decir mal. Que básicamente ustedes lo pueden ir también a leer, pero como dice aquí, en Primera de Esdras, que son los apócrifos 3 y 10, el primero escribió, el vino es el más fuerte. El segundo escribió, el rey es el más fuerte. El tercero escribió, las mujeres son más fuertes, pero sobre todas las cosas la verdad lleva la victoria.
Ok, so vamos a leer más de este tercer hombre que habló. Ok, y como dije, ustedes hermanos pueden leer desde todo el capítulo 3 y 4. Yo solo quiero sacar el punto. Ok, so como dice aquí, Primera de Esdras 4 y 13. Entonces el tercero, quien había hablado de las mujeres y la verdad, este era Zorobabel. Ok, comenzó a hablar. Right, so ustedes hermanos, como les dije, pueden leer. Yo voy a ir al punto. Primera de Esdras 4 y 25 dice: por lo tanto, un hombre ama a su esposa más que a su padre o a madre. Ok, sí, muchos han perdido la cabeza por las mujeres y se han convertido en siervos por su causa. Muchos también han perecido, han errado y pecado por las mujeres. ¿Por qué? Por complacerlas. Como nos está dando un ejemplo aquí, en versículo 28. ¿Y ahora no me crees? ¿No es el rey grande en su poder? ¿No temen todas las regiones tocarlo? Aún así, lo vi a él y a Pame, la concubina del rey, la hija del admirable Bartacus, sentada a la derecha del rey, y tomando la corona de la cabeza del rey y poniéndola en su propia cabeza, ella también golpeó al rey con su mano izquierda, y aún así, el rey la miró fijamente con la boca abierta. Si ella se reía de él, él reía también. Pero si ella se enojaba con él, el rey se veía obligado a halagarla para que se reconciliara con él de nuevo. ¿Y qué es eso? Para complacerla. Es lo mismo que le pasó al rey Salomón. Por complacer a todas sus viejas, ¿qué es lo que pasó? Empezó a construir templos. ¿Para qué? Para que ofrecieran sacrificio, y después que resultó siendo él haciendo sacrificios, man. ¿Ok? Por eso es que las mujeres aquí son mencionadas. Eran hermosas. ¿Ok? Aquí con los hijos de Dios. Y esto fue su desvío. ¿Ya ves? Dice, tomaron para sí mujeres. ¿Ok? Salaki, hermanos, regresando a Génesis 6 y 2. Dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Ok? Deseándolas. ¿Ya ves? Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Ya ves? ¿Y qué es lo que nos explican las escrituras? En Romanos 8 y 18, porque estas carnes representan cadenas de oscuridad, como está escrito en Judas. A ver si lo puedo sacar rápido, man. ¿Ok? Porque como dice aquí en Judas 1 y 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Ok, y esos ángeles está hablando de los hijos de Dios. Ok, no guardaron el lugar que se les fue dado. ¿Que fue dado qué? El dominio, el dominio, pues el principado, ok, ser los líderes, ok, sino que abondaron su morada legítima. ¿Ok? Porque el Señor creó al mundo para dárselo a los hijos de Dios, man, como está escrito en 4 Esdras 6. ¿Ok? Los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Ok? Y esas prisiones eternas, como están aquí, en inglés, everlasting chains, ¿ok? Estas chains que vamos a ver, ¿ok? Está hablando, dice, del cuerpo. Vamos a traducirlo. Y ustedes, hermanos, si le preguntan a este demonio GPT que traduzca, te lo va a traducir. Dice, esta es la traducción. Dice, neutro, de la fortaleza griega 12:10, dice, una banda, es decir, un ligamento del cuerpo, un grillete de un prisionero, figurativamente, un obstáculo o discapacidad. ¿Ok? Una cadena, que son estos cuerpos, son obstáculos y discapacidad. ¿Ok? Ahora vamos a Romanos 8 y 20 para entender por qué es una cadena que pone obstáculos.
Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada. Y Salah, hermanos, no sé si dije Romanos 8 y 18, ok, pero voy a ir a versículo 19, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad. Ok, porque toda la creación, ok, está ansiosa por la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Ok, porque, como lo va a explicar, dice, porque la creación fue sometida a vanidad. Ok, nosotros somos criaturas. Adán era una criatura porque él fue una creación. Los hijos de Dios fueron criaturas, pero ellos fueron sometidos a vanidad. ¿Por medio de qué? Por medio de esas cadenas de oscuridad, que son estos cuerpos. Ok, dice, no de su propia voluntad. Ok, porque esta es la movie del Señor, esta es la película. Él lo hizo así. Dice, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Ya ves? ¿Ok? Sino por causa de aquel que la sometió. ¿Que quién fue? Yahweh Bahashem Yahushai. Lo hizo por un propósito. ¿Ok? Dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Ya ves? Y en ese tiempo de los hijos de Dios, o los que llaman los Nefilín, no se estaba haciendo justicia, estaba llena de violencia, como vamos a ver. Lo mismo que hoy en día. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ya ves, la redención de estas cadenas, porque estamos sujetos a vanidad, tenemos pensamientos malditos, deseos malditos. Ya ves, pero nosotros peleamos esos pensamientos. ¿Ya ves? Y no es bonito, man. Aunque no es bonito tener pinches demonios que te están atacando. Ya ves, pero esa es la batalla y te tienes que arrepentir y tienes que pedir perdón al Señor. Eso es parte, esa es la condición de la batalla. No tenemos batalla físicamente, no hay. La batalla es en tu interior, en tu mente, contigo. Tus demonios. ¿Ya ves? Continuando. Dice versículo 3 en Génesis 6 y 3, dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ya ves, él está sujeto a vanidad, mas serán sus días 120 años. Y el Señor nos redujo drásticamente, la vida. Antes durábamos casi 1000 años. Quien duró casi, bueno, lo más que duró fue Matusalén, de 969 años. De eso hasta 120, y muchos de nosotros ni llegamos a eso. Lo mucho que llegan es a 100, 110, pero esos son contados. ¿Ya ves? Dice, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días.